tampoco es culpa de falla, como decir es que yo fallé y esto y lo otro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No necesariamente. Mi ego estaba muy grande, mi ego estaba muy crecido y yo decía, si no hago nada, entonces no estoy bendiciendo a nadie, pero en realidad lo que yo tenía por dentro era que lo que yo quería era sentirme útil, yo quería sentir que estaba haciendo algo. Yo tuve que aprender que Dios no se enojó, Dios no se decepcionó. Episodio número 3 de Sálvese quien crea, el podcast. Hoy estamos con un tema muy interesante que se llama Solté todo y me sentí culpable. Venimos de varios episodios, ya llevamos 2 episodios anteriores de esta serie de 8, donde vamos a estar compartiendo un poquito sobre las cosas que Dios nos ha enseñado durante muchos años, durante aproximadamente unos 23 años que hemos estado casados mi esposa y yo. Bueno, 21 años de casados. Por ahí, ya vamos para 24 más bien. 3 años de noviazgo, 21 años de casados, pues son 24 años en los que hemos estado juntos y hemos aprendido un montón de cosas que queremos el día de hoy o durante estos 8 episodios compartir con ustedes, que fueron cosas que pasamos juntos, que Dios nos ha permitido aprender y queremos transmitírsela a usted para que usted, si está pasando por lo mismo, pues pueda ser edificado, pueda aprender un poquito con nosotros también de eso. Ya pasamos por 2 episodios anteriores. El primer episodio, ya le digo cómo se llamaba, porque si usted ha estado conectado con nosotros, se ha dado cuenta que este podcast no es un podcast normal de los que hemos grabado anteriormente, sino que son podcasts que no tienen guiones. No tenemos guiones, entonces tengo ciertas notas aquí y con respecto a esas notas voy contándoles más o menos la historia o las cosas que fuimos aprendiendo durante todos estos años. Entonces no tenemos un guión específico, no tenemos un guión normal como normalmente lo hacemos, sino que vamos de poquito en poquito desarrollando lo que Dios pone en nuestro corazón. El primer episodio se llamaba Cuando estás en iglesia pero no estás creciendo, que fue relacionado con que muchas veces nosotros estamos en un ministerio, estamos en un lugar donde ya para nosotros nosotros mismos no nos acomodamos tal vez, o Dios quiere hacer más cosas con nosotros que donde estamos Dios no puede trabajar con nosotros porque hay mucho que ser formado, tenemos muchas cosas que cambiar, tenemos muchas cosas que pasar para poder ser llevados a un siguiente nivel. Y muchas veces estamos dentro de una iglesia, pero no crecemos y no nos estamos dando cuenta que nosotros mismos nos estamos haciendo daño en muchas cosas. El segundo episodio o se llamó Quería servir a Dios, pero no me dejaron. Mi nombre es Alejandro Toya y esto es, como le dije, Sálvese quien crea, el podcast. Así que vamos a arrancar de una vez en materia. ¿Qué pasó conmigo? Yo tenía culpas, tenía algo por dentro que tenía que ser cambiado, tenía que trabajar en esas cosas. El episodio pasado hablamos inclusive de que yo ocupé la ayuda pastoral y el pastor Alex David Alvarado de la Iglesia Ciudad de Dios, para decirlo con nombres y apellidos, me ayudó montones. Estuvimos hablando mucho, estuvimos trabajando bastante y sané muchas cosas que tenía que sanar, inclusive después de tantos años, sané muchas cosas que tenía que trabajar. Hubo mucho cambio en mi vida. De hecho, después del trabajo que hicimos juntos y le doy gracias, muchísimas gracias a Dios por eso que pasamos. Pero hay una culpa que nosotros muchas veces como cristianos cargamos en silencio. Nosotros la llevamos ahí calladitos y no la hablamos con absolutamente nadie. Y no es culpa de pecado, no es culpa que nosotros hayamos cometido algo indebido o estuviéramos en algo raro. Tampoco es culpa de falla, como decir es que yo fallé y esto y lo otro, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No necesariamente. Es una culpa que se genera cuando uno se detiene, cuando uno dice ya está aquí, cuando uno dice ya no, mejor no, ¿verdad? Voy a tomarme un tiempo, voy a pensar las cosas, voy a ver qué puedo hacer. En mi caso me frustré, en mi caso en algún momento o varias veces de mi vida pasé por este periodo y yo dije no más. Pero en el momento que dije no más, empezó a generarse una culpa interna porque no hacía
o porque no servía, o tal vez dentro de mi ser interior, porque nadie me veía. Entonces, en los episodios pasados yo les conté más o menos quién soy, qué hacía. Entonces, de mucha gente me llamaba para grabar y mucha gente pues me llamaba para que participara en cosas a nivel musical. Y en el momento que yo decidí parar, en el momento que yo decidí detenerme, yo empecé a sentir esa culpa porque yo decía, pero es que no estoy haciendo nada, ¿verdad? Es que no estoy sirviendo. Y muy probablemente internamente lo que yo sentía era culpa porque nadie me estaba viendo haciendo las cosas. Mi ego estaba muy grande, mi ego estaba muy crecido. Y yo decía, si no hago nada de ahí, entonces no estoy bendiciendo a nadie, pero en realidad lo que yo tenía por dentro era que lo que yo quería era sentirme útil, yo quería sentir que estaba haciendo algo por ese ego que tenía que trabajar. Es esa sensación, yo no sé si usted la ha pasado o le está pasando ahorita. Es una sensación de que cuando usted suelta algo, de una u otra manera, como es relacionado con la iglesia, como es relacionado con el ministerio, usted siente que soltó a Dios también. Porque uno muchas veces piensa que el servirle a Dios es algo que a usted lo va a salvar y no es así, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar en un ratito. El que usted le sirva a Dios todos los días, el que pase las 24 horas del día sirviéndole a Dios, no determina si usted es salvo o no. Pero esa culpa que le digo yo que yo tenía, es esa culpa que se genera de pensar de que como yo no estoy haciendo nada para Dios, entonces muy probablemente también dejé a Dios de lado. También cometí el error de dejar a Dios porque no le estoy sirviendo. No sé si me estoy dando a entender. La idea en todo esto es que también usted interactúe con nosotros por redes sociales y nos cuente si usted está pasando por esto, ha pasado por esto o está entrando en estos procesos para poder ayudarle, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo sentí esa culpa horrible. Yo sentía eso de que como yo no estaba sirviendo al Señor, o estaba perdiendo la salvación primero, y segundo que estaba soltando a Dios. Y esa culpa que uno tiene como cristiano de tantos años, muchas veces uno se queda callado y uno no la comparte. Uno no lo dice porque uno dice, uy, me siento así, pero es mejor yo me quedo callado porque después la gente va a pensar algo, la gente va a creer que tal vez no sé, la gente va a creer que estoy en pecado o quién sabe qué, ¿verdad? Como yo no estoy sirviendo, entonces seguro la gente piensa que ahí me tienen en disciplina o me tienen sentado o me tienen aquí o me tienen allá. Entonces uno muchas veces se queda callado y uno no dice nada y empieza a cargar esa culpa interna y esa culpa interna empieza a crecer. Nosotros hay veces creemos que servir a Dios es sinónimo de fidelidad. O sea que como yo le sirvo a Dios, eso demuestra lo fiel que yo le soy a Dios. Hay veces también creemos que servir al Señor tiene que ver con nuestra fe, que entre más yo le sirva a Dios, más fe tengo, ¿verdad? Cosas erróneas que uno cree en todo este caminar y uno muchas veces las entiende así. Uno muchas veces trata o a la iglesia le enseñan, ¿verdad? Y toda la cuestión, pero uno capta las cosas mal y uno a veces cree que servirle a Dios es porque yo le soy fiel y si no le sirvo entonces no soy fiel o inclusive que mi fe se determina por lo que yo hago para Dios o las cosas que yo quiero hacer para Dios o lo que estoy haciendo para Dios. Y muchas veces esa culpa de no hacer nada nos lleva a vivir en silencio cosas muy complicadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que como uno tiene ese pensamiento de que, de que si uno no le sirve al Señor está mal, que el servirle al Señor tiene que ver con el nivel de mi fe. Todas estas cosas, viene uno y llega al punto de que usted para, suelta las cosas, le baja el ritmo y algo adentro suyo se quiebra, algo se revienta ahí porque usted dice, ¿qué está pasando? O sea, estoy acostumbrado a servir, estoy acostumbrado a hacer esto y ya que no lo estoy haciendo, algo pasa interno, algo se quiebra ahí. Venimos con un ritmo rápido, venimos con ritmos de trabajo muy fuertes, estamos acostumbrados a hacer X o Y cosas y ya tal vez dentro de la iglesia ya no. Y uno empieza a quebrarse internamente o tal vez pasó por la etapa de que tal vez se fue para otra iglesia y es otra cosa completamente diferente y ya uno por dentro, uy, pero es que no tengo lo mismo que estaba haciendo antes y empieza uno a quebrarse por dentro. Y esto tuve que aprender que no quiere decir que uno haya dejado de amar a Dios. Jamás.
en lo absoluto, sino que uno empieza a trabajar interno para ver cuál es la relación directa y la relación real que uno tiene con Dios, porque aquí es donde se ve quién es usted y qué hace usted. Lo que hablábamos en el episodio pasado, no es lo mismo ser que hacer. Primero hay que ser y después hay que hacer. Entonces, cuando esto pasa, cuando usted llega a estos puntos que usted dice, pero ¿qué está pasando? Es donde uno empieza a aprender que realmente no es que uno ha dejado de amar a Dios, es que hay veces que es bueno parar, hay veces es bueno bajarle el volumen, ¿verdad? Bajar la velocidad para empezar a medir cuál es la relación que yo tengo con Dios. Mi relación que tengo con Dios es porque sirvo, o mi relación que tengo por Dios es porque quiero ser más como Él. No es lo mismo ser y hacer, y eso lo conversamos en el episodio pasado. Dios no nos ama a nosotros por lo que hacemos, eso lo hablamos la vez pasada, nos ama por lo que somos y Él quiere ser para nosotros. Y si usted quiere profundizar más en esto y es la primera vez que usted nos está escuchando, busque el episodio 2 para que usted pueda escuchar todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Usted para, usted se detiene, o en este caso yo paré, me detuve, ¿y qué fue lo que pasó? Que empezó la culpa a hablar internamente. Empecé yo a pensar que algo había malo. Y el vacilón es que la culpa no te grita, la culpa no susurra, la culpa no grita, pero susurra. Más bien, la culpa no llega y cae encima como un balde de agua, sino que muy despacito, muy suavecito, empieza a susurrar cosas, por ejemplo, como lo siguiente: le fallaste a Dios, te rendiste, no aguantaste el proceso, otros sí siguen porque usted no. Vea qué importante, vea qué interesante. Y todas estas cosas, la culpa me las decía a mí. Le fallaste a Dios, te rendiste, no aguantaste el proceso, otros sí siguen porque usted no. Vea lo que yo llevaba internamente. Me estaba afectando también mi vida espiritual en muchas áreas. Duele, sí, duele montones, porque esa culpa es ese susurro diario, ¿verdad? Que empieza, eso es como una punzada que le da a uno, y dele, como esa gota que cae sobre la piedra e insiste, y hasta que uno no haga un alto en el camino y trabaje internamente, no puede pasar por eso. Esa culpa que susurra internamente en uno lo va matando de poquito en poquito, y eso era lo que a mí me estaba pasando. ¿Qué es el problema? Que usted, si es igual que yo, no quiere dejar a Dios. Uno nunca quiere dejar al Señor, uno lo conoce y uno sabe la bendición que es tener en la vida. Y cuando viene la culpa y le dice, es que le fallaste a Dios, uno se siente fatal. Yo me sentía fatal, yo me sentía horrible, porque yo creía que como no le estaba sirviendo, le estaba fallando. Y eso era para mí fatal. Yo nunca tuve la intención de dejar al Señor, yo nunca tuve la intención de alejarme, ni mucho menos, ni siquiera desobedecer. Lo que ocupaba era parar, lo que ocupaba era detenerme para trabajar en mí. Pero ¿qué pasó? La culpa empezó a hacerme daño y a hacerme daño. ¿Qué era lo que pasaba? Que durante muchos años yo creí que yo no tenía permiso para parar, que yo no tenía permiso para descansar, que yo no tenía permiso para pensar y volver a pensar en las cosas que estaba haciendo. Para mí todo era trabajo, e inclusive traté de meter a mi familia en ese mismo patín. Yo traté de meter a mi esposa, traté de meter a mi hija en eso mismo. Mi hija canta y yo era, pero métase, pero dele, pero esto, pero lo otro, vamos conmigo, acompáñeme, que esto y que aquí, que allá. Y llegó un punto donde yo la obstiné. A mi esposa también, yo le insistía que teníamos que servir, que teníamos que trabajar juntos, que teníamos que hacer un montón de cosas. Y a final de cuentas, no era lo que Dios quería hacer con nosotros, eran otras cosas completamente diferentes. Y era otro punto completamente diferente al que Dios nos quería llevar a nosotros. Y ahí era donde teníamos que nosotros, o yo principalmente, tenía que parar para poder seguir adelante en lo que Dios quería hacer conmigo. Ahora, ¿qué pasó? En medio de este desorden, en medio de estas cosas que estábamos pasando, el Señor me lleva a Romanos 8:1, y ahí fue donde Dios a mí me confronta y empieza a trabajar conmigo en cosas que empieza a sanar dentro de mi corazón. Vea lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vea lo que dice esto, ninguna condenación hay para los, o sea, el texto no dice, ninguna condenación hay para los que nunca paran. Eso no es lo que dice. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, esto fue un cambio para mí, porque yo decía, si yo no estoy haciendo, entonces me está yendo mal, estoy en pecado, estoy haciendo cosas que no tenía que hacer. Pero vea lo que dice Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no para los que sirven, o para los que no paran, o para los que le dan y le dan y le dan. En ningún momento dice eso, dice para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vea lo importante que es esto, entender que no es por lo que uno hace, es por lo que uno es. Y la condenación no es para los que hacen, es para los que están en Cristo Jesús. Ahí fue donde yo entendí lo clave, ahí fue donde entendí lo importante. La condenación no viene de Dios, esa culpa, ese señalamiento, eso no viene de Dios, viene de una fe mal entendida. Es que yo creía que era así. Mi fe decía que entre más yo servía, entre más hacía, era el nivel de fe que yo tenía. Eso lo hablamos en el capítulo anterior, en el episodio anterior, perdón. Entre más yo hacía, yo creía que era mi nivel de fe, mi nivel de compromiso, mi nivel de fidelidad. Y nada que ver. Eso era una fe mal entendida. La condenación no viene de Dios. Y aquí entendí algo muy importante. Dios no es un jefe. Dios es un padre. Y Jesús mismo lo dice en Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Vea lo que dice el Señor, no dice, trabajen más, pónganle más, háganme más. Esto no dice absolutamente nada de eso. Dice que Él nos llama al descanso para que nosotros podamos descansar. Ahora, vea qué interesante que Él no llama al descanso pecado. Más bien, ¿qué es lo que hace? Él nos invita a descansar. Vengan los que están cargados, trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. El descanso no es pecado. El descanso no está mal. El problema, ¿sabe qué es? Que nosotros, en términos generales, aprendimos a que nosotros nos sentimos valiosos por todo lo que hacemos. Que entre más hacemos, más valiosos son. ¿Y qué pasa? Que el problema es que por estar haciendo y estar dándole y dándole y dándole, nos quemamos y nos cansamos y empezamos a perder nuestro valor. Y vea una cosa, Dios o a Dios no le interesa qué tan agotado usted esté. A Dios no lo impresiona, esa es la palabra que yo quería buscar. A Dios no lo impresiona que usted esté cansado por trabajarle a Él. Nada que ver. Y es lo que hablamos en el episodio pasado. Dios no busca que usted haga, Dios busca que usted sea. Dios se interesa en nuestro corazón, y ahí es donde está el meollo del asunto. Dios no se interesa por lo que usted hace, Dios se interesa por lo que usted es, por cómo está su corazón. Y vea qué interesante que en este periodo de descanso, en este periodo de entender cómo era la cosa, llegué a entender que hasta el mismo Jesucristo hacía un alto. El mismo Señor se detenía. Vea lo que dice en Marcos 6:31. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Vea lo que le está diciendo el Señor. Vengan aparte en el desierto y descansen. El Señor mismo está diciendo que descansemos. O sea, es prácticamente una orden. No solo Dios lo permite, sino que Él busca que nosotros estemos descansados. Él busca que nosotros estemos tranquilos. Entonces, ¿por qué si el mismo Jesucristo buscaba descanso? ¿Por qué Él estaba interesado en descansar y en que la gente que estaba con Él descansara? ¿Por qué nosotros nos empecinamos tanto en quemarnos, en darle y darle y darle y darle sin descanso? No tiene sentido, y eso fue lo que yo logré entender. No tiene sentido para nada matarse, no tiene sentido para nada desgastarnos si nuestro corazón está lejos de Él. Si nosotros estamos haciendo las cosas porque queremos que la gente nos vea, o estamos haciendo las cosas porque queremos ser quién sabe qué. El Señor nos está diciendo, relájese, descanse. Hay mucho que hacer, pero tenemos que hacerlo
bien en pasos para que usted no se desgaste. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué aprendí? Para ir cerrando este episodio. Este episodio creo que quedó un poquito más corto que los demás. ¿Qué aprendí? Número 1. Dios no ama más mi ministerio que mi corazón. Eso fue algo que yo tuve que aprender. Dios no ama más que yo toque guitarra, que grabe, que vaya, que haga podcast, que haga esto, que... No, Dios no ama más eso. Dios lo ama y a Él le gusta que yo lo haga. Pero Dios ama más mi corazón. Él necesita que mi corazón esté bien, que mi corazón esté descansado, que mi corazón esté tranquilo para yo poder hacer todas las cosas que estoy haciendo. Necesito ser antes de hacer. Dios no ama más mi ministerio que mi corazón. Número 2, Dios no se decepcionó de mí por haber soltado en el momento que solté. Yo tuve que aprender que Dios no se enojó, Dios no se decepcionó, sino que más bien Él me estaba cuidando durante ese periodo que yo lo solté para poder recomponer mi corazón, para poder trabajar en mí para lo que venía en ese momento, para lo que venía el siguiente paso de ese momento. Antes de volver a hacer, Él quería volver a sanar. Él necesitaba sanar mi corazón, necesitaba trabajar en mí, primeramente, antes de que yo volviera a hacer. Y antes de volver a servir, Él necesitaba formarme, Él necesitaba trabajar conmigo, Él necesitaba darme todas esas cosas que al final de cuentas yo terminé también dándoselas a mi familia y trabajando con mi familia para que nosotros estuviéramos bien para poder hacer lo que Él nos había llamado a hacer. Vea esta verdad bíblica. Esta es una máxima bíblica en Salmo 127:2. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Vea qué interesante. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O sea, por favor, la fidelidad no está en qué tanto usted se cansa. La fidelidad se mide por la confianza que usted tiene. Vea, por demás es que os levantéis de madrugada. Muchas veces uno se estresa por esas cosas y no es necesario hacerlo. Ahora, ¿qué fue lo que yo aprendí de todo este proceso? Número 1, entendí que descansar no es fallarle a Dios. Eso es muy importante. Si nosotros nos tomamos un tiempo para descansar, no es fallarle a Dios. 2, entendí que detenerme no me hizo menos espiritual. Más bien me ayudó a poder retomar el seminario, a poder volver a estudiar, me ayudó a retomar la práctica, me ayudó a mejorar en muchas cosas que había dejado de lado para poder enfocarme en eso antes de volver a hacer. Entendí que soltar algo no significó, soltar a Dios. El hecho que yo haya dejado de hacer no significó que yo dejara de ser. Más bien me ayudó a ser más consciente, me ayudó a conectarme más con Dios y a ser el hijo de Dios que Él necesita que yo sea. Entendí que Dios no mide mi relación con Él por lo que yo hago, sino por cómo está mi corazón. Entendí que no es tantas cosas que hago, sino cómo las hago. Entendí que no es hacer, es ser. Entendí que Jesús también se detenía. Entendí que el descanso es parte del diseño que Dios tiene para nosotros, porque inclusive si nosotros vamos a Génesis, dice que en el último día Él descansó. Entonces, nosotros necesitamos, hay veces, soltar las cosas. Y también aprendí que muchas veces Dios nos cuida cuando nos obliga a parar. Dios cuida nuestro corazón. Tal vez estamos tan cansados, tal vez estamos tan ofuscados que no vemos lo que Dios está haciendo y más bien estamos preocupados porque Dios haga. Y no ese no es el tema. Dios quiere que hay veces nos pone tranquilitos para trabajar en nosotros, para poder descansar. Ahora, si usted está pasando por esto, si usted está pasando por esta situación de que usted paró un segundito y se siente culpable y toda la cuestión, ojalá que este episodio le haya dado un poquito de alivio. Ojalá que le haya podido abrir un poquito los ojos a que no todo es pecado, a que no todas estas cosas son malas, sino que a veces son necesarias para que nosotros podamos seguir adelante. Si usted cree que este episodio tiene algo bueno, que este episodio vale la pena, si usted cree que esto que usted está llevando lo estaba llevando en silencio, le invito a que lo comparta, le invito a que nos hable, le invito a que nos contacte, no se sienta culpable por haberse detenido. Si usted en este momento no está haciendo nada, si usted en este momento cree que está ahí metido en un congelador y que está mal,
No. Más bien, le invito a contactarnos, le invito a buscarnos por redes sociales, a que usted pueda usar la cajita de comentarios o el mensaje por aparte. Contáctenos para poder hablar y poder conversar de esto. Porque usted sabe algo, sanar la culpa espiritual muchas veces empieza cuando nosotros dejamos de vivirla solos. No podemos cargar esto solos y para eso estamos aquí, para ayudarnos entre todos. Eso fue todo por el día de hoy. Hasta aquí llegamos en el episodio. Espero que haya sido de bendición este tercer episodio y recuerde que aquí estamos para servirle en Sálvese quien crea. Nos vemos en el próximo episodio.